Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Medianoche y me gusta mucho conversar de libros. El video del día de hoy es por fin mi resumen de lecturas del mes de noviembre y diciembre. Fueron como que bastantitos, pero sobre todo porque estaba tratando de cerrar tanta lectura pendiente, que en general no tengo problema con arrastrar libros entre meses y mucho menos entre años, pero pues ya tenía demasiados ahí abiertos, así que decidí cerrar. Tiempos canallas de Jaime Alfonso Sandoval es un autor mexicano que por lo general escribe con un tono bastante juvenil. Algo que me gusta mucho de este autor es que respeta muchísimo a su audiencia, así que aunque sabe que le leen bastante infancias y adolescentes, no tiene reparo, si bien sí cuida bastante el lenguaje y las escenas, pero no tiene este reparo de contarles cosas tristes, duras, enfrentamientos, decisiones complicadas, y eso está en bastante de sus obras, y Tiempos canallas no es la excepción. Aquí nos va a contar de Diego, que es un chico que ha nacido y crecido en España y que a la edad de 14-15 años tiene que mudarse a la Ciudad de México en la época de los 80. Se muda al edificio Belcourt y aquí va a hacerse de unas amistades que le van a acompañar en una travesía no solamente de sus propias historias personales, sino también llena de fantasmas y de secretos que rondan el espacio que están habitando. Lo que sí es que tiene una parte como de humor sobre el físico de una persona, y creo que se abusa un poquito mucho del tema, pero en general creo que es un libro con escenas muy bien logradas sobre el misterio, sobre el terror, sobre los fantasmas que a veces nos puedan estar persiguiendo. Me gustó bastante el cierre que tuvo, deja un sentimiento muy nostálgico sobre las amistades que haces en el camino. En formato digital leí Mugre Rosa de Fernanda Trías. Ella es una autora uruguaya, la cual escribió un libro como que distopía, hay algunas personas que le califican de eco sci-fi, y aquí refleja no solamente ciertas enfermedades se han ido presentando en la humanidad, sino que hay un entorno completamente viciado justo por esta mugre rosa, con los cielos estériles y los colores que han cambiado. La forma de habitar los espacios se ha modificado. Creo que es bastante ligera en mencionar los eventos que han conllevado a tener esta situación, porque en lo que se va a centrar va a ser en nuestra personaje principal, pero más que en ella va a ser sobre los ejes transversales de sus relaciones, porque no importa que a veces el mundo se esté yendo al carajo, sucede que hay relaciones que nunca has podido subsanar, superar, con las cuales tienes tanto de cariño como de agresión continua. Cada que inicia los capítulos hay algunos como diálogos sueltos, los cuales a mí me gustaron mucho porque reflejan un poco la cotidianidad de las relaciones desgastadas y de cómo a veces das por hecho que va a haber un día siguiente para seguir discutiendo o estar hablando de cosas mínimas cuando tal vez no sepas que el mundo va a cambiar tan radicalmente. Este libro lo recomiendo si quieres leer algo lentito sobre las relaciones rotas y de cómo a veces simplemente todo se está despeñando. Chulelal de Cristina Pakistán López. Ella es una autora tzotzil, contiene una colección de cuentos. Están escritos de forma bilingüe. La primera es en tzotzil, que es una lengua y un pueblo originario que habita la zona del sureste de México, principalmente la parte de Chiapas. Vas a encontrar el cuento escrito en tzotzil en la transcripción sonora con letras latinas. Después viene una pequeña ilustración que justo refiere a la historia, y después viene la transcripción en español. Este libro y la autora han ganado varios concursos, y este libro lo adquirí en la librería y editorial La Cosecha, que si no le conocen les voy a dejar la cuenta de Instagram. Si tú te encuentras en México puedes revisar el catálogo y hacerles un pedido. La colección va a tener diversos cuentos en los que no solamente la autora nos narra el devenir de la vida cotidiana de sus personajes, sientes muy claro el fogón y el maizal y ciertas costumbres tzotziles. Estás entreviendo un poco la vida y ocurre siempre algo que nos va a llevar a un mal de ojo, a acudir con alguna bruja o hechicero que necesitan limpias, que donde hay envidias y donde los tabús atravesados van a tener confrontaciones bien importantes. Es un libro que yo recomendaría a partir de los 17 años. Entre noviembre y diciembre leí Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez en formato digital y madre mía,
Ella es una autora argentina que creo que ya no necesita amplia presentación en todo lo que son las bookreads. Una fama desde mi punto de vista muy bien merecido. He leído de ella 2 colecciones de cuento, Los peligros de fumar en la cama y Las cosas que perdimos en el fuego. Yo me voy con la recomendación que hacen bastante de sus lectores de primero leer alguna o las 2 colecciones de cuentos, porque de ahí vas a tener una idea de cómo por dónde van los tiros de sus historias, el tipo de contexto que le gusta añadir, las líneas que cruza y el tipo de horror que maneja. Y ahora lo más complicado, ¿de qué va nuestra parte de noche? Creo que lo que primero me nace responder es ¿y de qué cosa no trata nuestra parte de noche? Porque sí, es muy claro el hilo conductual que existe. Tenemos a Juan, que es un padre que está sobreviviendo a catástrofes muy personales, que está haciendo un viaje con su pequeño hijo Gaspar. En este camino de tratar de encontrar aliados y alejarse de enemigos, es que simplemente trata de tener una aparente vida normal, mientras su vida se ve atravesada con elementos místicos, porque él tiene este tipo de cualidades. Se cruzan con gente mega sectaria y peligrosa. Y sí, el libro trata de eso, pero en realidad creo que es uno de los libros más personales de Mariana Enríquez. No porque tenga elementos autobiográficos, sino porque ella vivió y creció en momentos muy complicados en Argentina. No solo las violencias comunes que se atraviesan en Latinoamérica, sino literalmente vivió lo que cruzó el país en la dictadura de los 80s. Hay un montón de elementos políticos que ella añade. Ves redadas y confrontaciones a la población civil, a los jóvenes que se tratan de manifestar y de tener una organización política distinta. ¿Qué ocurre con un país que no solamente el Estado, sino grupos armados diversos y políticos deprecian la vida? Hay personas desaparecidas que les siguen buscando, hay personas torturadas y gente que jamás es encontrada. De cómo las personas que sobreviven a esas desgracias, la pregunta es, ¿cómo viven su vida ordinaria? ¿Cómo una persona que ha perdido todo, que ha vivido en dolor físico, emocional, que no tiene nada, cómo puede tratar de hacer sus lazos con uno de los seres que más debería amar, que es su hijo? ¿Qué clase de amor o qué clase de paternidad o maternidad pueden ejercer personas a las cuales les ha cruzado la violencia y que también la han ejercido? La novela está escrita como en 3 importantes fases. Si bien atravesas muchos años en cada una de ellas, sientes como un contexto distinto sobre cada una de las personas, donde está justo el cariño que quieren desarrollar, la inocencia y los pedacitos de esperanza, justo porque las personas que están ahí son sobrevivientes. Y sí, la novela tiene bastantes elementos fantasmagóricos. Está este mal encarnado que habita la oscuridad, pero también habla mucho de la fragilidad humana, y por eso es un libro que puede resultar agotador. Entiendo perfecto por qué hay gente que ha amado el libro y la gente que lo ha detestado, porque es agotador el camino, es agotadora la senda que Mariana decide utilizar para contar su historia, pero creo que lo que más quiso mostrar justo era Argentina en esa época, y creo que lo logra bastante bien. Estuve leyendo algunos comentarios sobre el libro de que el último capítulo les pareció como muy breve, que hubiesen querido como unas 50 páginas más, como para sentir ese último paso, ese cierre en ese arco narrativo. Pero pienso que fue por completamente deliberado. Creo que entiendo a la autora por qué decidió solo narrar así como muy puntual y solamente ya muy de refilo, porque lo más importante ya lo había narrado. Respeto mucho a Mariana Enríquez por todo lo que hace en este libro. A mí sí me gustan sus historias. Se nota mucho de los autores de los cuales ella abreva, y con esto no quiero decir que ella plagie. No, creo que ella es una gran lectora y tiene la ferocidad de mostrar lo que alguien de Argentina, alguien que ha vivido muchas situaciones terribles en su país, creo que ella da la respuesta de qué terror escribe Latinoamérica. Y ella dice, este tipo de terror. Y wow, a mí sí me gustó mucho. Sí es algo que recomiendo. Y recuerdo que justo estaba terminando nuestra parte de noche y dije, creo que necesito leer algo como muy ligero, algo si se puede muy gracioso.
y fue por eso que me acerqué a leer Un hombre llamado Ove de Fredrik Backman. Él es un autor de Suecia. Este libro ya cuenta con 2 adaptaciones, una en su país y otra en Estados Unidos, y nos va a contar de Ove o de Otto, que es el nombre del personaje principal en la película de Estados Unidos. Él es un hombre bastante mayor que es muy gruñón aparentemente y que está muy peleado porque la chaviza no entiende las reglas básicas de incluso cómo separar la basura o no sabe los elementos básicos de reparación de un auto, etcétera. Que honestamente a mí no me parece que sea gruñón, si bien yo ya había visto la película antes de leer el libro. En general tiene como un plot twist muy evidente porque pues ¿qué sucede cuando una persona hipergruñona está viviendo su vida rutinaria y de pronto toda una familia ruidosa y bonita llega al vecindario y le acoge con comida, con pequeñitas, todas risueñas? Creo que es un plot twist como muy evidente, pero en realidad es bastante disfrutable. Tiene un tono bastante bonito y hay partes pues sí tristes en las que vas a entender por qué el personaje es como es, pero es un libro que sí recomiendo porque creo que te puede sacar una sonrisa. Mañana viene mi tío. Está escrito por Sebastián Santana Camargo. Él es un autor argentino y es un libro súper pequeñito que te lees en 3-5 minutos. Las ilustraciones son sencillas. Es un libro todo bonito, pero te deja un sentimiento como todo reflexivo y muy necesario de justo las personas que están esperando a seres queridos. En línea encontré un cuento que se llama La Revolución Vertical de Ngugi wa Thiong'o. Es un autor keniano que tengo muchas ganas de leer este año en no ficción, pero lo cierto es que me encontré el cuento, lo leí y es algo bastante sencillo e infantil y fantástico porque trata de cómo cada órgano del cuerpo tiene una discusión porque están tratando de decidir una competencia cuál es el órgano o aparato que el cuerpo más necesita. Creo que es un libro que puedes leerle a alguien a partir de los 3-4 años porque te deja como un mensaje todo bonito que creo que puedes ahondar justo con edades muy tempranas. Una piedra inmóvil de Brendan Wenzel es un autor e ilustrador de Estados Unidos al cual yo sigo en Instagram. Este es el segundo libro que he adquirido del autor y me gusta mucho su forma tan bonita de ilustrar. Coloca técnicas mixtas, usa acuarelas, óleo y recortes para justo sentir múltiple texturización en su diseño. Es un libro que tiene un tono entre poético y delicado. Lo pueden leer pequeñines de distintas edades, pero yo creo que está escrito como un mensaje a las personas adultas de que no todo tiene que ser tan atrozmente importante en la vida y en este acelere. Hay pequeñas cosas que importan un montón. Por la parte gráfica, leí el manga de Ranma y medio de Rumiko Takahashi, tomo 34, 35 y 36, que en la edición de Estados Unidos es el cierre. En Japón creo que fue hasta el número 38, pero pues la edición cambió cuando llegó a esta parte del planeta. Es un manga que estuve leyendo en algo así como 2 años, como de una forma súper relajada, porque es graciosa, es bastante sencilla de leer, muy episoidal y pues tiene pequeños toques de romance. Entonces para mí fue como estarlo leyendo en las noches, en un momento completamente de relajación en el que no quiero pensar demasiado y pues estoy pensando continuar con otros trabajos de la mangaka. Por la parte de no ficción estuve leyendo 3 libros. Uno de ellos es un memoir que se llama Lágrimas en Edgemar de Michelle Sauner. Ella es una autora surcoreana. En este libro la autora nos va a comentar no solamente su gusto y pasión por la música, ella actualmente es cantautora, y también de sus relaciones más importantes, como es parte de su familia materna, su pareja actual, su papá y su mamá. Para ella era su figura infantil más vital, y generalmente es así con cualquier pequeñín, sino también como al ir creciendo tienen estas diferencias de opinión o estas batallas de ella tratar de encontrar quién es y la mamá esperando que responda a valores como súper fundamentales para ella como una mujer surcoreana, de sus desencuentros muy ríspidos, pero también de cómo el cuidado y la maternidad en una manifestación de los alimentos diarios siempre la acompañó durante su vida y de cómo tiene que enfrentar
una enfermedad terrible con su mamá, de cómo es encontrarse justo en el cuidado mutuo, en esta parte de tratar de aliviar el dolor y de cocinar. Como en la preparación de los alimentos se tiene un vehículo tan importante, no solamente de calor y sabor, sino también de tratar de confortar. Recomiendo acercarte al libro con un poquito de cuidado, a menos que te sientas fuerte para leer esos temas, o a lo mejor quieres leer algo semejante por un tema catártico. Mi siguiente lectura de no ficción creo que no se puede catalogar como un libro en sí. Es una pequeña publicación que hizo un grupo de reserva ecológica, específicamente en el Cerro de las Culebras, que está en la zona de Veracruz, en México. Es una guía de aves que a mí me gustó mucho, lo compré en una feria de libro y tiene fotografías así todas preciosas que fueron tomadas en el lugar con el nombre común con el que es conocido, por ejemplo colibrí ventricanelo, y después viene el nombre científico como Amacilia yucatensis, y el texto es una descripción de los colores, de lo que le gusta comer o las zonas que mayormente le gusta habitar. Es una lectura súper bonita que recomiendo adquirir, no solamente de aves, sino de mamíferos, reptiles, de la flora que haya en ciertos lugares. Se me hace un proyecto súper bonito porque incentiva el respeto a otros seres vivos, a que les conozcas, les reconozcas a la vista y que puedas un día visitar si puedes acceder a alguna de las reservas. Seguro que hay trabajos similares en muchos de los lugares que tenemos en los países. Planeta Silencioso, las consecuencias de un mundo sin insectos, de Dave Goulson. Él es un autor entomólogo de Reino Unido. Este libro, como el propio título menciona, nos va a dar una ventana de lo que está ocurriendo a nivel global, de cómo hemos ido afectando la demografía de la flora y fauna. Específicamente este libro nos va a hablar sobre los insectos, de cómo la actividad humana al deforestar, con la contaminación lumínica, el uso de insecticidas, de cómo le damos una prioridad inmensa a ciertos tipos de agricultura, aniquilamos los insectos que conforman parte de la cadena de la subsistencia de otros seres vivos. El libro da cifras, da ejemplos. Hay unas partes como bastante estadísticas que podrían ser las más complicadas en ser leídas, pero en realidad creo que no lo son. Es un libro que es una ventana muy cierta a lo que va a ocurrir en unos años si es que la humanidad no decide involucrarse y tomar esto muy en serio. La gente que habita las ciudades se siente muy ajena a los insectos, cuando simplemente también los recursos que llegan a ella es gracias a estos seres. Algo muy importante es que el autor nos trata de dar esperanza, mostrándonos qué ejemplos de acción individual, de acción barrial de tu estado y de tu país puedes generar. Que podemos hablar de estos temas en la mesa y no dejarlo así como un elemento extraño que solamente la gente de super academia sabe. Y creo que es un libro profundamente necesario, urgente de ser leído, que podemos hacerle llegar estas opciones a más personas. Creo que lo que él comenta y es muy vital es, si tú puedes hacer que una persona lea este libro, puedes involucrar a alguien más en tener hoteles de insectos, de tener plantillas, así sea una en tu vida. El impacto que podemos hacer individual y colectivo realmente puede marcar una diferencia. Este es sin duda uno de los libros de no ficción que más me han impactado. Ha dejado bastantes semillas en mí y tengo muchos planes que quiero hacer justo en los espacios con mi familia o en mi propio hogar. Entonces pues sí, es un libro que recomiendo muchísimo. Les quiero hablar de una relectura que tenía muchas ganas de hacer y que gracias a Nancy Books y a Arbolito de Brócoli pude hacer, porque en julio nos convocaron para leer It de Stephen King, y pues este útil abanico de 1500 páginas lo había leído por allá en 2018 más o menos. Creo que es un libro que ya no requiere tanta presentación, no solamente por las adaptaciones que hay, sino porque King y la obra siempre son recomendados para la Spooky Season de cada año. Pero aún así les quiero comentar como un poquito de lo que siento que también es King y esta obra para mí. Este libro obviamente trata de una criatura que habita las zonas más oscuras de Derry y de cómo un grupo de amigos, los 7 perdedores, se reúnen
para enfrentar el mal encarnado. Y pues si bien trata de ello, principalmente lo que va el libro es del drama y la vida de sus personajes principales. King se da el tiempo de ahondar y darte el contexto de cada uno de los personajes principales, de cada uno de los 7 perdedores. Así que cuando acabas el libro, reconoces las risas, reconoces las bromas, reconoces las heridas, porque aquellas cosas que no confrontas muchas veces se van a seguir manifestándose y persiguiendo en tu edad adulta. Habla de la oscuridad que te ronda en las cañerías, de aquellos temores que pueden asaltarte, pero también de la oscuridad que muchas veces te habita, ya sea por traumas, heridas, abandonos, pero que no necesariamente tienes que vivirlo en solitario, de que hay elementos mágicos presentes como una bicicleta, como que tú le puedes dar poder con tu mayor fe a un collar de ajos, por ejemplo. También nos habla de muchas de las crueldades y violencias. No nos equivoquemos, la verdad es que King a mí me cae bastante bien, pero no deja de ser un señor. Coloca elementos muy agresivos, bastante violentos, y creo que todo el mundo sabemos de ese capítulo todo espantoso e innecesario, y que él sigue defendiendo 30 años después. Pero a pesar de todo eso, es un autor al cual sigo leyendo. Me gusta mucho su forma de escribir. Hay mucha gente que comenta que King es súper descriptivo, y creo que esa no es la palabra. Él no es descriptivo, él es hipercontextual. Le encanta darte el detalle, a veces histórico, a veces un poco de los abuelos, para que tú entiendas por qué esa familia es de tal o cual manera. La lectura conjunta estaba planeada para ser leída en julio y agosto. Yo honestamente me tomé todo el tiempo del mundo. Lo comencé en julio, pero lo terminé hasta finales de noviembre, si no mal recuerdo. Y pues cero arrepentimientos. La verdad es que es una obra que quise disfrutar de poco a poco, sin prisas, para poderme reír, para poderme quejar. Entonces, pues sí, me veo perfectamente releyendo este libro dentro de 5 o 6 años otra vez. Y finalmente, eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo de ver y escuchar. Bye.